Krista Gail Pike nació el 10 de marzo de 1976 en West Virginia, Estados Unidos. Krista nació en un ambiente familiar bastante disfuncional. Desde su nacimiento, su padre no quiso hacerse cargo de ella y su madre era una joven que estaba más interesada en salir de fiesta, tomar alcohol y consumir drogas. Durante sus primeros años de vida fue criada por su abuela, pero lamentablemente murió cuando Krista tenía tan solo 12 años, por lo que tuvo que regresar a casa de su madre, quien desde temprana edad la indujo a fumar marihuana junto a ella. Debido a la vida que llevaba con su madre, Krista tuvo una adolescencia muy problemática y terminó abandonando la escuela. Durante ese tiempo, Krista tuvo varios problemas por hurtar en tiendas, hasta que en una ocasión fue arrestada por un mes en un centro de detención juvenil. Luego de salir de este centro de detención, Krista se unió a Youth Corps, ubicado en Knoxville, Tennessee. Este viene siendo un programa gubernamental que está destinado a capacitar a jovencitos de escasos recursos para que aprendan algún tipo de oficio o habilidad que pueda servirles en un futuro profesional. Esta corporación también ofrece ayuda con dormitorios dentro de un campus, lo cual brinda también una experiencia de cierta manera como universitaria, pero con recursos más limitados. Krista se unió básicamente para capacitarse como técnica en enfermería y durante sus estudios conoció a Tadaryl Chip, un joven un año menor que ella, el cual era conocido como un satanista. Para este momento Krista ya contaba con 18 años y Tadaryl 17. Luego de conocerse, ambos compartieron sus intereses en el ocultismo y la adoración a Satanás. En sus dormitorios tenían altares y Krista se llamaba a sí misma como Lil David. La relación entre este chico y Krista fue fugaz. En muy poco tiempo se volvieron inseparables y de hecho algunas personas decían que ella tenía una pequeña obsesión con él. Acercándonos un poco más a los eventos que dieron a conocer este caso, en octubre de 1994 llegó una chica nueva llamada Colin Slimer, de 19 años. Colin era proveniente de Florida y se inscribió para capacitarse en el área de la informática. Tras la llegada de Colin al centro, Krista se sintió amenazada porque pensaba que ella estaba coqueteando con Tadaryl y que quería robarle a su novio. Las personas que conocieron a Colin dijeron luego que ella no tenía ningún tipo de interés en este chico, pero los celos enfermizos de Krista la llevaron a tener pensamientos irracionales y a tener una rivalidad con Colin cuando realmente no la había. En enero de 1995, Krista, junto a su amiga Shandola Peterson, de 18 años, planeó una salida con Colin para fumar marihuana y hacer supuestamente las paces. Ya para el 12 de enero de 1995, Krista, Shandola, Tadaryl y Colin firmaron su salida de sus dormitorios para adentrarse a un bosque cerca del campus de la Universidad de Tennessee. Caminaron hasta un molino de vapor abandonado y bastante alejado de cualquier persona que pudiera verlos. Pero contrario a la ofrenda de paz que supuestamente le estaba ofreciendo Krista a Colin, las cosas empezaron a tornarse bastante complicadas y Krista comenzó a acusar a Colin de querer robar a su novio. Colin negó por completo aquellas acusaciones, lo cual enojó muchísimo a Krista, por lo que comenzó a golpearla en la cara. Y no conforme con ello, Krista sacó un cuchillo y comenzó a cortarle el abdomen y el pecho. Colin pidió desesperadamente que se detuviera, pero para Krista no había vuelta atrás. Krista, con ayuda de Shandola, apuñalaron, torturaron y golpearon, y además humillaron a Colin durante al menos unos 40 minutos, e incluso le tallaron un pentagrama en su pecho. Durante todo este tiempo, Tadaryl simplemente vio cómo ellas torturaban a Colin y no intentó detenerlas. Cuando Colin estaba casi moribunda en el piso, Krista también tomó un pedazo de asfalto que estaba en el suelo y terminó aplastando la cabeza. Pero lo más perturbador de este caso no fue solamente los hechos de cómo agredieron a Colin, sino que luego de aplastar el cráneo, Krista tomó un pedazo de este y lo guardó en su chaqueta, todo esto como una especie de trofeo. Ya para la mañana siguiente, siendo el 13 de enero de 1995, la policía encontró el cuerpo de Colin cerca del molino, y luego de haber cometido ese crimen tan atroz, Krista decidió ir al sitio para preguntarle a los oficiales si tenían algún tipo de sospechoso.
Krista decidió ir al sitio para preguntar a los oficiales si tenían a un sospechoso del crimen. Las autoridades comenzaron a investigar el asesinato de Colin y empezaron a entrevistar a estudiantes y personal administrativo del campus. Gracias a esto, supieron que Colin fue vista por última vez saliendo del área de los dormitorios con Krista, Shandola y Tadaryl la noche anterior. Además de eso, algunos estudiantes le dijeron a la policía que esa mañana, es decir, el 13 de enero, Krista había estado enseñando un pedazo de cráneo a varias personas. Con estos testimonios, la policía decidió interrogar a los 3 jóvenes el 15 de enero y no tuvieron que esforzarse demasiado, ya que tan pronto se inició el interrogatorio. Krista renunció a sus derechos y confesó el crimen. Krista afirmó que solo quería asustar a Colin para que la dejara en paz, pero todo se salió de control y que su intención no era asesinarla. La policía decidió registrar las habitaciones de los 3 jóvenes y encontraron el trozo de cráneo de Colin en la chaqueta de Krista, así como también una Biblia satánica en la habitación de Tadaryl. Pese a su confesión, Krista se declaró inocente de asesinato en primer grado, por lo que se tuvo que llevar a cabo un juicio, el cual comenzó el 22 de marzo de 1996. Krista se mostró como una jovencita sumamente arrepentida, llorando durante casi todas las audiencias. La parte acusadora, dirigida por el fiscal Joe Help, presentó ante el jurado todas las evidencias que tenían en contra de Krista, incluyendo el pedazo de cráneo que ella se quedó como trofeo. Durante este juicio, la forense Sandra Elkins describió las heridas de Colin, las cuales eran sumamente atroces. Según esta doctora, Colin tenía heridas en la cara, cuero cabelludo y en su torso. También tenía fracturas en su rostro, su cráneo, así como contusiones en su cerebro. Después de todo esto, se llegó a la conclusión de que Krista había cometido el crimen por celos, pero también había un factor relacionado al ritual satánico, por toda la evidencia que se encontró al respecto. La defensa de Krista alegó que ella tenía una leve discapacidad mental. Sin embargo, ella fue evaluada por un especialista, quien dijo en el juicio que Krista padecía de un trastorno límite de personalidad y depresión, además de una adicción a la marihuana. En el juicio, tanto Shandola como Tadaryl declararon en contra de Krista como parte de un acuerdo con la fiscalía. Con todo esto, el 22 de marzo de 1996, el jurado deliberó por solo 2 horas antes de declarar a Krista culpable de cargo de asesinato en primer grado. Una semana después, ya siendo el 30 de marzo, fue sentenciada a muerte en la silla eléctrica, la cual aún estaba vigente para esa época en Tennessee. Tras su sentencia, Krista se convirtió en la mujer más joven en ser condenada a muerte en todo Estados Unidos, ya que fue condenada recién cumplidos sus 20 años. 3 meses después de ser sentenciada, Krista enfrentó cargos por conspiración debido a que una oficial del centro penitenciario interceptó una carta que ella le había enviado a Tadaryl. En esta carta, Krista le pedía a Tadaryl que dijera que mintió en su declaración por presión de la policía y, peor aún, habló sobre el asesinato de Colin, refiriéndose al hecho de una forma bastante burlona y sarcástica. Por el cargo de conspiración, el 6 de junio de 1996 recibió una pena de 25 años de prisión. Por otro lado, Tadaryl Shipp recibió una pena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional luego de 25 años. Esto debido a que al momento de los hechos, él contaba con 17 años, por lo que aún era menor de edad. Por otra parte, Shandola Peterson obtuvo 6 años de libertad condicional por declararse culpable de complicidad, luego de que los fiscales le ofrecieran un acuerdo de culpabilidad. La vida de Krista en la cárcel no fue muy diferente a su alocada vida previo al crimen. El 24 de agosto del año 2001, Krista fue acusada de intentar estrangular con una cuerda de zapato a Patricia Jones, una compañera de prisión. En este intento de asesinato la hizo en compañía de Natasha Cornett, una compañera de prisión, la cual está condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y esto por ser coautora de los asesinatos de la familia Liddell en 1997.
cuyo caso también lo he contado en este canal. Si desean saber sobre ello, les voy a dejar un enlace en la cajita de información. Debido a estos hechos, el 12 de agosto del año 2004, Krista fue declarada culpable de intento de asesinato en primer grado y se le añadieron más años a su condena. En el año 2012, Krista fue noticia nuevamente, luego de intentar escapar de prisión con la ayuda de un oficial penitenciario, aunque su plan fue descubierto y no pudo hacerlo. A pesar de introducir una serie de apelaciones, el 11 de marzo de 2016, un juez federal confirmó la sentencia de pena de muerte de Krista. Sin embargo, desde ese año no se ha llevado su ejecución. Y en junio de 2021, la madre de Colin Slidmer pidió públicamente que las autoridades establezcan una fecha para la ejecución de Krista, ya que tiene 25 años en el corredor de la muerte, esperando su ejecución. Luego de la exigencia de la familia de Colin, los abogados de Krista pidieron a la Corte Suprema de Tennessee que se anulara su sentencia de muerte, argumentando que Krista sufre de una enfermedad mental grave, debido al abuso que ella había sufrido durante toda su infancia, por lo que pidieron que se le cambiara su condena a cadena perpetua. Sin embargo, en junio de 2020, la Corte Suprema se negó a revisar las sentencias de Krista y la Fiscalía de Tennessee pidió que se fijara una fecha para su ejecución. Era un viernes 20 de octubre de 1989 en Brisbane, Australia. Un hombre de 47 años de nombre Edward Baldock se encontraba buscando un taxi. Era un padre de familia, contaba con 4 hermosos hijos y una esposa quien lo esperaba en casa. Edward había pasado toda la noche bebiendo y jugando a los dardos con sus amigos en un club. Al salir del local, aquel sujeto se encontraba bastante ebrio, a tal punto que debía aferrarse a los postes de luz mientras intentaba caminar y llegar a la siguiente calle. Fue entonces cuando un auto con 4 mujeres se detuvo a su lado. En aquel vehículo se encontraba Tracy Wivington, quien contaba con 24 años de edad. Tenía el cabello de un color negro azabache y a su vez llevaba un escote pronunciado del cual Edward no pudo apartar la mirada. Tracy era una mujer alta de 1,85 metros y pesaba alrededor de 95 kilos. Ella había estado toda la noche con sus amigas y su novia Lisa en un club exclusivo para mujeres. Después de haber bebido durante horas, le comentó a sus amigas que necesitaba beber sangre humana. Esto no fue tomado en serio por las demás presentes, quienes pensaron que mejor era jugarle una broma a un hombre alcoholizado. En un inicio, esto iba a consistir en llevar a un sujeto a cualquier lugar, un río, desnudarlo y dejarlo allí. Ya estando en el auto, el grupo de amigas empezaron a buscar por las calles a su blanco. Inesperadamente, Baldock apareció en la ruta y decidieron poner en marcha su plan. Edward no se lo pensó 2 veces cuando aquellas chicas lo invitaron a subir, y con algunas insinuaciones, aquel hombre pensó que tendría una noche de pasión. El hombre estaba tan borracho que se quedó dormido en la parte de atrás cuando Tracy le ordenó a su amante Lisa que condujera hasta el lugar que ella tenía en mente. Tracy Avril Wivington era una fanática del oculto. Ella afirmaba ser una vampira con una necesidad de alimentarse de sangre animal o de humana. Se supo que 2 semanas antes había conocido a Lisa y comenzó una aventura con ella a pesar de que todavía estaba viviendo con su otra amante. Incluso Tracy tenía varias personalidades diferentes, entre ellas incluía un alter ego llamado Bobby. Había convencido a Lisa de que le cortara las venas para que le chupara la sangre. Por su parte, Lisa era una mujer inestable, hospitalizada 80 veces en 5 años por autolesiones o sobredosis de drogas. Y las otras 2 amigas eran Kim Jervis y Tracy Wow. Ellas ya habían sido atraídas por el supuesto culto satánico de Tracy Wivington. Tracy Wow era una tímida colegiala católica. Creía que Wivington era la novia del diablo y que podía hacer desaparecer su cuerpo.
Volviendo una vez más a la noche de los hechos, las 4 mujeres condujeron unos 7 kilómetros hasta el Parque Orleans. Esa zona estaba completamente desolada. Entonces Tracy le sugirió a Edward que lo acompañara a esa zona sola. Edward simplemente la acompañó, se quitó la ropa y la dobló y la dejó a un costado. Lo único que se había dejado puesto eran las medias. Tracy también se sacó la camisa, como dándole a entender de que sí iban a tener algo. En ese momento también Lisa se acercó para dar una mano con el crimen. Llevaba de hecho el arma homicida, que era un cuchillo. La noche, que parecía prometer para este hombre, en vez de sumergirse en una escena de placer, pronto se convirtió en su fin. Tracy tomó el cuchillo y empezó a agredirlo. Le propinó unas 27 puñaladas hasta que el herido empezó a atragantarse con su propia sangre. Ella lo vio morir y luego de eso metió la cabeza en una de las heridas para supuestamente empezar a beber la sangre de su víctima. Lisa en ese momento regresó al auto, dejando de que Tracy Wivington bebiera la sangre de su víctima. En el momento del crimen, las otras 2 chicas nunca bajaron del vehículo. Ellas no quisieron involucrarse en lo que iba a suceder. Así que la única persona que sí pudo ver lo que estaba sucediendo fue Lisa. Una vez que Tracy Wivington terminó de beber la sangre de su víctima y pasado unos 15 minutos, ella también regresó al vehículo. Se lavó las manos y también el cuchillo cerca del río. Cuando Tracy regresó a su departamento en el suburbio después de haber cometido el crimen, se dio cuenta de que había olvidado su tarjeta de acceso al banco y antes del amanecer ella decidió volver a buscarlo, pero no tuvo éxito. Al otro día, el cuerpo de Edward Baldock fue rescatado del río por la policía. Estaba desnudo y entre sus pertenencias, como la pila de ropa que seguía doblada, en algún rincón del parque, encontraron una tarjeta que decía D.A. Wigington. Es decir, lo que la policía había encontrado era la tarjeta que Tracy había perdido. Edward Clyde Baldock había sido apuñalado 27 veces. Las principales arterias de su cuello y su vena yugular fueron cortadas, con heridas de arma blanca en los lados izquierdo y derecho de su torso. Tenía además marcas de pinchazos en la parte superior de la espalda y los hombros, y había evidencia de que alguien había metido los dedos en alguna de sus heridas. Gracias a la tarjeta que se había hallado en la escena del crimen, la policía pudo dar con Tracy Wivington. Ella dijo que había estado cerca del río, pero que no sabía nada sobre el asesinato y al principio convenció a la policía. Los detectives no podían creer que una mujer fuese capaz de cometer algo tan terrible y con tanta violencia. Así que simplemente se marcharon del lugar y no la siguieron interrogando. Pero al final del día, las 4 mujeres terminaron bajo custodia y el lunes 23 de octubre de 1989 se enfrentaron a un tribunal siendo acusadas del asesinato del señor Edward Baldock. Después de los arrestos, Tracy llegó a decir que durante su infancia había sido abusada e intentó explicar con ese antecedente el odio que ella sentía cuando se encontró frente a frente con Edward aquella madrugada. Así que después de todo lo sucedido, Tracy Wivington se declaró culpable del asesinato. También se supo que en aquella época ella disfrutó de la notoriedad y dijo ante los medios que era difícil ser famosa y que ahora ella era una leyenda en su propia mente. Las otras 3 chicas se declararon inocentes y fueron a juicio durante 14 días. Cuando este juicio llegó, se puede decir que fue una sensación. La sala estaba abarrotada y la cobertura de las audiencias se retransmitieron por todo el mundo. El asesinato fue descrito como uno de los crímenes más brutales y extraños que habían sucedido en Australia. Y de hecho, como puede evidenciarse en este video, hay mucho material visual, muchas fotografías, porque realmente hubo mucha cobertura de este juicio. Primero que nada tenemos a Lisa. Ella era una mujer de complexión fuerte como Wivington, era una mujer alta, corpulenta. Estaba sentada en el banquillo con cara de piedra, por así decirlo, estaba como enojada. Lanzó ella también una mirada siniestra a la corte mientras se cruzaba de brazos y una manga negra arremangada mostraba un tatuaje de signos de género femenino entrelazados. El jurado tardó 48 horas en condenar a Lisa y esto fue por asesinato. Y a Jervis, la otra mujer que también estuvo aquella noche,
fue enjuiciada por homicidio involuntario. Y por último, la cuarta mujer, Tracy Wack, fue absuelta después de que el tribunal decidió que no había tenido un papel activo en el asesinato y había tratado incluso de evitar que Kim Jervis participara también. En el juicio se pudo escuchar que después de asesinar al señor Baldock, Tracy había traído a Lisa y a Jervis para que vieran su obra, mientras que Tracy Watt se quedó en el auto. Lisa finalmente fue condenada a cadena perpetua y Jervis recibió 18 años, el cual después se redujo a 12 años cuando ella apeló su sentencia. Y por lo tanto, Tracy Wiventon fue sentenciada a cadena perpetua, que en Queensland significa 20 años o menos de ello. Lo que sí se sabe de Tracy Wiventon es que ella fue dada en adopción y a raíz de eso había tenido una infancia dura, llena de violencia física y sexual, todo por sus padres adoptivos. Estos padres adoptivos posteriormente fallecieron cuando ella tenía 15 años y le dejaron una herencia de $75,000. Hasta los 20 años ella tuvo que vivir con una amiga de la familia y en 1982 decidió cortarse el cabello y comenzó a llamarse Bobby. Allí ella cambió mucho su apariencia y se veía más como un hombre físicamente que como una mujer. Luego conoció a una mujer con la cual terminó casándose en una ceremonia de boda Krishna. También se supo que Tracy Wiventon buscó a un hombre que la dejara embarazada para que ella y su pareja pudieran tener un hijo. Y así fue como ella sí quedó embarazada, pero luego tuvo un aborto espontáneo. A raíz de toda esa situación fue cuando ella empezó a hablar de la brujería y afirmó que se estaba carteando con una bruja blanca en Adelaida, y es allí cuando ella también dejó de ir a misa, a pesar de que ella había sido muy devota católica antes de todo lo sucedido. También se supo que Tracy dibujaba figuras que eran mitad animales y mitad humanas y miraba muchas películas de terror, reproduciendo repetidamente las escenas en las que las personas eran mutiladas o asesinadas, algo que evidentemente no es normal ni sano. Después del crimen, Tracy cumplió 22 años en la cárcel, saliendo en libertad en el año 2012. Tracy Wiventon mantuvo un perfil bajo hasta el año 2019, cuando compartió en Facebook imágenes escalofriantes, alentando a las personas a entrar en pánico porque ella había vuelto. Tras su liberación, que fue específicamente el 11 de enero del año 2012, tras haber estado 22 años tras las rejas, los requisitos que se les indicaron para su libertad condicional era que ella no se podía poner en contacto con sus amigas anteriores con las que ella cometió el crimen y además no podía vender su historia a los medios de comunicación. Y así fue como se dio a conocer el caso de Tracy Wiventon, o mejor conocida como la mujer vampiro. El 10 de julio del año 2005, la policía del condado Duval en Jacksonville, Florida, recibió un informe de persona desaparecida de parte de Rhonda Alford, quien aseguraba que su madre, Carol Summer, y el esposo de esta, de nombre Roger Summer, estaban desaparecidos desde hace varios días. Rhonda le dijo a la policía que luego de que su madre no se comunicara con ella durante algunos días, lo cual era inusual, ella decidió acercarse hasta la casa donde Carol vivía con Reggie y notó varias cosas preocupantes. En primer lugar, el perro de la pareja, el cual era como un hijo para ellos, estaba completamente solo. También encontró restos de una comida en la cocina, como que si no se le hubieran terminado de comer, y además el auto tampoco estaba. Carol y Reggie eran una pareja mayor. Ambos tenían 61 años y estaban viviendo sus años de retiro en Jacksonville, pero ambos provenían de Carolina del Sur. La pareja se conoció en la escuela secundaria Garrett en North Charleston, en donde tuvieron un breve noviazgo. Sin embargo, tras la graduación de ambos, se fueron por caminos diferentes y no tuvieron más contacto. Reggie sirvió en la Marina y estuvo comprometido, aunque nunca se llegó a casar, y también tuvo un trabajo en una empresa de ferrocarril. Por su parte, la vida de Carol fue un poco más caótica. Se casó 2 veces, el primero terminó en divorcio y el segundo fue sumamente tóxico y abusivo.
Los problemas con su segundo esposo eran tal que en febrero del año 1987, el hombre disparó varias veces a la casa donde Carol vivía y posteriormente se disparó a sí mismo y esto terminó falleciendo. Carol tuvo varios problemas de salud luego de toda esa situación. En este segundo matrimonio fue donde ella tuvo a su hija Rhonda. Después de eso, por varios años, Carol se dedicó a trabajar. Uno de sus últimos trabajos fue como operadora en una compañía de televisión por cable. Carol vivía en el vecindario West Ashley de la ciudad de Charleston y Reggie vivía en North Charleston. Ambas ciudades de Carolina del Sur estaban a escasos 10 minutos en auto. Ya para el año 2000, mientras trabajaba como operadora, recibió una llamada de un cliente quien resultó ser Reggie Summer. Y desde ese momento comenzaron a hablar y a salir. Todos sus allegados decían que ellos parecían una pareja de adolescentes enamorados. Tenían por costumbre caminar tomados de las manos por el parque y solían darse cumplidos mutuamente. Finalmente, en el año 2001 se casaron y en marzo de 2005 decidieron mudarse de North Charleston, Carolina del Sur, a Jacksonville, Florida, a una casa que Reggie había comprado unos años atrás. Para el momento de los hechos, tanto Reggie como Carol tenían 61 años y no tenían la mejor condición de salud, ya que Reggie era diabético y Carol estaba recibiendo tratamiento por un cáncer de hígado. Durante la investigación por la desaparición de la pareja, la policía de Jacksonville decidió monitorear la actividad bancaria de ambos. Allí se dieron cuenta de que sus tarjetas estaban siendo usadas, con lo cual decidieron rastrearlas. Esto los llevó a un motel en North Charleston, donde terminaron arrestando a 3 jóvenes que tenían algunas pertenencias de la pareja. Los 3 jóvenes eran Alan Wade, de 18 años, Michael Jackson, de 24 años, y Tiffany Ann Cole, de 23 años. Posteriormente también fue arrestado otro joven de 18 años llamado Bruce Nixon, quien fue arrestado en Jacksonville. Tras esta investigación, la policía pudo descubrir que Tiffany era vecina de Carol y Reggie, en Carolina del Sur, antes de que la pareja se mudara a Jacksonville, y que incluso los meses recientes, Tiffany y su novio Michael Jackson habían tenido contacto con Carol y Reggie. Sucede que antes de mudarse a Jacksonville, los Summer le vendieron uno de sus autos a Tiffany y el trato era que ella podía pagárselo por cuotas, así que cada cierto tiempo ella viajaba a Jacksonville para entregarles aquel dinero. Como un dato extra, desde North Charleston hasta Jacksonville son aproximadamente unas 4 horas de viaje en auto, así que usualmente Tiffany viajaba con algún amigo para que éste la acompañara y poder entregar el dinero a la familia Summer. Después de ello, la policía interrogó a los 4 jóvenes involucrados sobre la razón de por qué tenían las pertenencias de la pareja y en medio de estos interrogatorios se conoció que ellos habían asesinado a la pareja. Bruce Nixon fue quien guió a las autoridades al lugar donde estaban los cuerpos de Carol y Reggie. Cuando la policía llegó al lugar, recuperaron los cuerpos de una tumba poco profunda. Carol y Reggie estuvieron abrazados hasta el momento de su último respiro y de esa forma fueron encontrados sus cuerpos. Bruce le dijo a las autoridades que los Summer habían sido enterrados vivos y que murieron asfixiados en la fosa. Durante la investigación también se supo que Carol y Reggie conocían a Tiffany desde hace varios años, porque conocían a su madre y a su padrastro, ya que eran sus vecinos. Por esto ellos accedieron a venderle el auto y aceptar el pago por cuotas mensuales. Para conocer un poco más sobre Tiffany, ella nació específicamente el 3 de diciembre de 1981 y no tuvo una infancia y adolescente muy feliz. Al parecer era una niña maltratada y abusada sexualmente, con lo cual desde que tenía 12 años huyó de su casa. Esto la llevó a dedicarse a vender y consumir drogas y alcohol y a trabajar en el mundo de la prostitución. En el año 2005, Tiffany conoció a Michael Jackson, quien al parecer no era un joven con un buen prontuario, y comenzaron a tener una relación. Un día en junio del año 2005, Tiffany fue a Jacksonville acompañada de Michael para entregar una de las cuotas del dinero. Ese día Carol y Reggie los recibieron en su casa, tuvieron unas largas conversaciones e incluso se quedaron a dormir allí durante la noche. Durante las conversaciones, Michael escuchó sobre la venta de la casa de Carol en Carolina del Sur. Además, vio la casa donde vivían en Jacksonville y asumió que ellos tenían mucho dinero,
por lo que comenzó a pensar que podía quizás robarles. Después de que regresaron a Carolina del Sur, Michael y Tiffany animaron a Bruce y a Alan para que los acompañaran a hacer el robo y evidentemente ellos tendrían la parte del dinero robado. Y es así como los 4 jóvenes vigilaron la casa de los Summers durante varios días. Además compraron cinta, guantes y todo lo necesario para llevar a cabo el secuestro y el robo de la pareja. Como parte del plan, Tiffany alquiló un auto para que no reconocieran su auto cuando llegara a casa de los Summers. Y es así como el 8 de julio del año 2005, el grupo puso su plan en marcha. Viajaron hasta Jacksonville, pero al llegar a la casa de los Summers, fueron solo Alan y Bruce, quienes decidieron entrar, bajo el pretexto de que necesitaban usar un teléfono. Una vez adentro, los jóvenes rompieron el cable telefónico y atacaron a Reggie y a Carol. Los amordazaron y vendaron, y los metieron en el maletero de su propio auto. Mientras tanto, Tiffany y Michael esperaban afuera, y posteriormente el grupo viajó hasta Georgia, en autos diferentes. Bruce y Ala iban en el auto de los Summers con la pareja en el maletero y Tiffany y Michael iban en el auto alquilado. Su plan era que si algún auto de policía se acercaba mucho al auto de los Summers, Tiffany y Michael conducirían a exceso de velocidad para que los detuvieran a ellos y los otros 2 pudieran escapar con la pareja secuestrada. Cuando llegaron a una zona boscosa de Georgia, los Summers fueron obligados a decir sus datos de acceso de sus cuentas bancarias, mientras estaban atados y con los ojos vendados. Unos días antes, los 4 jóvenes habían cavado una tumba poco profunda, y tan pronto la pareja dio sus datos bancarios, fueron empujados a la fosa y posteriormente enterrados vivos. Cuando los cuerpos fueron encontrados, se supo que ambos habían logrado quitarse las vendas, pero no pudieron salir del montón de tierra que les habían arrojado encima, por lo que murieron lentamente por la falta de oxígeno y la inhalación de tierra. Luego de enterrar viva a la pareja, los jóvenes abandonaron el auto y se fueron a Carolina del Sur en el auto alquilado, no sin antes regresar a la casa de los Summers a robar una computadora y joyas, las cuales posteriormente empeñaron. Mientras regresaban, iban retirando todo el dinero que tenían los Summers en sus cuentas bancarias, sacando un total de $5,000 aproximadamente. Se supo que cuando Michael se enteró de que la policía estaba investigando la desaparición de los Summers, llamó a la policía de Jacksonville y se hizo pasar por Reggie, afirmando que él y Carol estaban de viaje y que estaban teniendo problemas con sus tarjetas bancarias. Luego de ser arrestados, los jóvenes comenzaron a señalar a Michael como el autor intelectual de los crímenes. Incluso, algunos dijeron que él fue quien los empujó. Sin embargo, Michael acusó a los demás y negó estar involucrado directamente con los asesinatos. A pesar de sus declaraciones, la policía creía que Tiffany era igual de responsable que los otros jóvenes y que además ella era el nexo entre los Summers y sus asesinos. Tiffany, Michael y Alan se declararon inocentes de los cargos de asesinato en primer grado, con lo cual debían atravesar un juicio y enfrentarse a la pena de muerte, mientras que Bruce Nixon hizo un acuerdo con la fiscalía por haberlos llevado hasta donde estaba la tumba o donde estaban los cuerpos enterrados y también por declarar en contra de los otros 3 involucrados. Bruce se declaró culpable de asesinato en segundo grado y recibió 45 años de prisión. Algo que me parece muy importante mencionar es que por una extraña razón solo se dio cobertura o solo se conoce a nivel de prensa la cobertura que se dio del juicio de Tiffany, con lo cual no hay mucha información sobre lo que se dijo en los juicios de Alan y Michael, aunque una de las razones de esto puede ser porque Tiffany ha dicho en varias oportunidades que ella es inocente y ha dado entrevistas a la prensa, así que de cierta manera ella ha estado más como en el ojo público de todo lo que sucedió y además por ser la vecina de la pareja, que ella era la que tenía el vínculo directamente. Entonces la prensa básicamente se ha centrado más en ella que en el resto de los chicos. El juicio de Tiffany comenzó a mediados de octubre del año 2007. Este juicio estuvo presidido por un juez y 12 miembros del jurado. El fiscal principal presentó todas las evidencias del caso, que incluían fotos del grupo en una limusina celebrando con champaña y dinero en efectivo, luego de haber cometido los asesinatos. En el juicio, Tiffany testificó diciendo que ella solo sabía sobre el plan de robarles a los Summers, pero no sabía que Michael quería asesinarlos.
Se le cuestionó sobre su participación en el momento de cavar en la fosa y ella dijo que pensó que la fosa era para ocultar las cosas que ellos iban a robar y no para enterrarlos vivos. También aprovechó para acusar a Michael de haberlos obligado a los Summers y a darle sus datos bancarios y de empujarlos a la fosa. Ya para el 19 de octubre del año 2007, al jurado solo le tomó 90 minutos decidir que Tiffany era culpable de asesinato en primer grado, así como de 2 cargos de secuestro y robo. Posteriormente se llevó a cabo las audiencias para su sentencia y en esta ocasión el jurado recomendó con 9 votos a favor y 3 en contra para que Tiffany fuera condenada a pena de muerte y el juez a cargo estuvo de acuerdo, con lo cual esa fue su sentencia. Por otro lado, Michael Jackson y Alan Wade también recibieron una condena de pena de muerte por su participación en los asesinatos. Michael recibió del jurado 8 votos a favor y 4 en contra para recibir una pena de muerte, mientras que Alan recibió 11 a favor y 1 en contra. Por su parte, Tiffany ha introducido varias apelaciones alegando su inocencia. Sus nuevos abogados dijeron que la defensa en el juicio fue muy deficiente, ya que no le dieron a conocer al jurado que Tiffany era una joven con problemas y traumas desde la infancia, que había sido abusada sexualmente y que además tenía problemas de salud mental. Pese a sus apelaciones, en el año 2010, la Corte Suprema de Florida confirmó su sentencia, dejándola con pocos recursos para poder apelar nuevamente. Sin embargo, su suerte cambió cuando en el año 2016 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estableció que todas las sentencias de pena de muerte debían ser decididas por unanimidad en el jurado, con lo cual cualquier persona sentenciada desde el año 2002 en adelante podría ser elegible para una nueva sentencia. Debido a esto, en el año 2017, la Corte Suprema de Florida ordenó nuevas sentencias para Tiffany, Alan y Michael, porque los votos del jurado en sus juicios no fueron unánimes. Hasta los momentos, esas nuevas audiencias de sentencias no se han llevado a cabo. Tiffany se encuentra recluida en el anexo de la institución correccional de Lowell a la espera de una nueva sentencia. Luego de la decisión judicial, Tiffany se convirtió en la mujer más joven en el corredor de la muerte de Florida. Actualmente ella tiene 40 años de edad y da entrevistas a la prensa, con lo cual también ha sostenido su inocencia y ha dicho que su error fue haber salido con la persona equivocada, refiriéndose más que nada a Michael.